Hola, buenos días a todos. Este es el siguiente video que les preparé con la finalidad de avanzar un poco en su tesis. Es importante que ustedes, o informe de investigación, es importante que ustedes sepan cómo se va construyendo este tipo de trabajos. Bueno, hay algunas sugerencias que vamos a delimitar. Regularmente antes de hacer una tesis se genera un proyecto de investigación. Este proyecto de investigación posteriormente se va a convertir en el capítulo 1 de nuestra tesis, entonces es muy importante que se trabaje. ¿Cuáles son sus elementos que nosotros estamos sugiriendo? Tenemos nosotros aquí una columna que es para licenciatura y otra para posgrado. Nosotros en este momento vamos a presentar o vamos a trabajar solamente sobre licenciatura. Debe tener, por supuesto, una portada de acuerdo a indicaciones institucionales que vamos a preguntar de una vez cómo debe de ser en exámenes profesionales para que podamos tenerla ya la correcta. Un índice, una presentación que aunque va al inicio se realiza hasta que se construyan todos los elementos del proyecto, porque realmente aquí escribimos en qué consiste nuestro proyecto. Posteriormente, el planteamiento del problema. ¿Qué es planteamiento del problema? Pues son todas las consideraciones, dificultades internacionales, nacionales, estatales y locales relacionadas al objeto de investigación. En este caso, nuestro objeto pues es nuestro contenido temático con las personas participantes, que son nuestros estudiantes, en una problemática central, que es ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Si ustedes se percatan, esto es el diagnóstico que estamos iniciando a realizar. Y de ahí, también si ustedes observan, nuestros conceptos clave nos van a ayudar mucho para poder desarrollar nuestro diagnóstico y no perdernos. Esto nos va a permitir encontrar la problemática central. Nosotros planteamos lo siguiente, que vayamos de lo internacional, que es lo macro, mesonacional, y micro, que ya es en la comunidad donde se encuentra nuestra institución. Posteriormente, a partir de esto, hacemos preguntas de investigación. ¿Qué quiere decir incorporar pregunta o preguntas de investigación? Que desde este planteamiento se incorpore el objeto de estudio, las personas participantes y se proyectan tanto las posibles perspectivas teóricas y metodológicas. Algunos directores o directoras de tesis incorporan preguntas generadoras, las cuales es necesario que incorporen los elementos descritos. Bueno, las preguntas de investigación, si ustedes analizamos esta parte, podemos encontrar que también están presentes nuestros conceptos clave. Las preguntas los deben de guiar, los deben de contener y proyectar incluso una perspectiva teórico y metodológica. Por eso les comentaba en la presentación anterior, en el video anterior, que es muy importante empezar a delimitar bien nuestro contenido, encontrar nuestra perspectiva teórico-metodológica para poder encontrar y diseñar la pregunta, pero esto lo haremos en el séptimo semestre. A partir de ello, se realizan objetivos, que es el objetivo general, que es uno, y los objetivos particulares. Aquí tenemos un error de dedo, es objetivos particulares. Hipótesis o supuestos. Las hipótesis corresponden a estudios de corte cuantitativo y los supuestos de corte cualitativo. Nosotros vamos a realizar supuestos porque nuestro trabajo tiene que ver con cualidad. El desarrollo de enseñanza y aprendizaje tiene que ver con eso. Les comentaba en una clase. De hecho, hasta nosotros mismos cambiamos, ya no somos ya no eran ustedes, por ejemplo, el mismo grupo con el que hablé la primera ocasión, ya hemos ido trabajando poco a poco. Las condiciones cambian porque son estudios de corte cualitativo en el campo de la educación y de la disciplina de la matemática educativa. Por supuesto, hay tendencias que hablan de establecer hipótesis, pero nuestra propuesta desde el cuerpo académico es manejarlo desde esta perspectiva metodológica. Viene posteriormente una justificación. Es importante que se establezcan los beneficios que la investigación dará
¿Y a quiénes? No confundir con dificultades. La justificación nosotros los guiamos en dos aspectos. La primera, con respecto a los niños con los que se va a trabajar, el grupo de estudiantes. ¿Qué beneficios van a recibir en concreto cuando termine de intervenir o cuando termine de aplicar la metodología? No después, porque algunos de repente decimos, bueno, es que es tercer año y les va a beneficiar porque van a poder entrar a la educación media superior y van a poder dominar el contenido, no sé, algebraico que se les presente. Pero si nosotros decimos eso, tendríamos que ir a las escuelas donde ingresaron en media superior y comprobar que realmente pues, enfrentaron, en primera instancia que entraron y después que ingresaron a la media superior y después que han tenido buenos resultados en el álgebra. Entonces no podemos justificar o decir qué beneficios si no lo podemos comprobar y eso no es el alcance de nuestra investigación. Nuestra investigación tiene que ver con mejorar cierto aprendizaje en cierto contenido matemático. Y otro apartado de la justificación tiene que ver con el aporte hacia su práctica y hacia su práctica docente y su formación como profesores de matemáticas en educación secundaria. ¿Qué beneficios? ¿Cómo puedo saberlo? Pues pueden retomar el perfil de egreso, tanto competencias generales, disciplinarias, específicas, que les puede ayudar a guiar esa justificación. ¿Qué competencias van a desarrollar? Y eso sería el beneficio para su formación docente. El capitulario, una proyectiva del marco referencial y del marco teórico, que se detecta desde las preguntas de investigación, los objetivos e incluso el marco metodológico. Esto es muy importante. El marco metodológico, ya lo sabemos, es investigación-acción. Nuestra proyectiva del marco referencial. El marco referencial es diferente a un marco teórico. El marco referencial nos establece conceptos muy importantes que debemos tomar en cuenta en nuestro estudio, como en nuestro campo, pues sí o sí, la situación de las leyes, las normas, las reformas, los conceptos clave, como por ejemplo, qué es un PDA, qué es un principio, un eje rector, qué significa un proyecto STEAM, vaya, entre algunos otros conceptos que sean muy interesantes y referenciales para poder desarrollar nuestra tesis o nuestro informe. Y en el marco teórico, pues por supuesto, esas teorías que van a guiar nuestro trabajo, como puede ser en el campo de la matemática educativa, que nosotros los vamos a guiar hacia eso desde el cuerpo académico y yo los estoy también guiando a través de este camino, con base en los aportes de la matemática educativa, como puede ser Cantoral, como puede ser Ana Serpinska, como puede ser Chevalier, como puede también nombrar a Artigué en algunos otros autores que nos pueden ayudar a desarrollar nuestro marco teórico. Y marco metodológico que va en dos sentidos. Puede ser en tanto el establecimiento de una metodología específica, como Duval, como Brousseau, que es una base teórico-metodológica, y por supuesto investigación-acción. Esto es muy interesante porque finalmente ahí establezco técnicas e instrumentos de la investigación. Hay que diferenciar entre una técnica y un instrumento. La técnica puede ser aquella macro que genera y que me va a guiar hacia un proceso metodológico que puede ser una observación, entrevista, cuestionario, secuencia, secuencia didáctica, entre algunas otras. Ya el instrumento es ese diseño específico que realizo. Por ejemplo, bueno, yo voy a observar cuál es mi instrumento, mi diario de clase. Voy a realizar una entrevista, cuál es mi instrumento, construir una entrevista con 10 preguntas cerradas, es una entrevista cerrada con 10 preguntas y que responden a ciertas figuras de análisis. Eso ya es mi instrumento específico para mi investigación. La técnica, pues la entrevista cerrada. Eso es importante que ustedes lo revisen. También vamos a realizar un cronograma de actividades que toma en cuenta el tiempo institucional para finalizar el trabajo de tesis.
¿Cuánto tenemos? Sería séptimo y octavo. Tomen en cuenta eso y tomen en cuenta el desarrollo de los capítulos que finalmente los podemos pensar en términos generales. Capítulo 1, que son bases fundamentales de la investigación que considera todos estos puntos que ya están planteados aquí, como es el planteamiento del problema, las preguntas, los objetivos, los supuestos, la justificación. El capitulario ya no iría porque tiene que ver con el proyecto, no con el capítulo 1 de la tesis, tampoco digamos, esta proyectiva del marco, y tomen en cuenta eso. Obviamente, pues viene el capítulo 2 con el marco de referencia, capítulo 3 el teórico y capítulo 4 que es lo metodológico. Realmente así se separa en una tesis, nosotros lo comentamos y lo sugerimos de esa forma, que están separados pero interrelacionados, porque si ustedes observan desde los conceptos clave, tienen razón de ser uno con el otro. Y la base de todo ello, pues es el problema, que lo delimitemos bien, que el problema con respecto al diagnóstico que empezamos a generar. Bueno, el cronograma de actividades, tómenlo en cuenta así en ese camino, de tal suerte que en el séptimo semestre realicen capítulo 1 y capítulo 2, que sería el 1 que tiene que ver con las bases fundamentales, que ya estamos avanzando ahorita, el capítulo 2, que es el marco de referencia, ya les di un panorama, y en el octavo semestre ya tendríamos que ir transitando en el marco teórico y el marco metodológico. De tal suerte que en la segunda jornada de prácticas, en el octavo, ustedes estén implementando su marco metodológico, ya construido con sus instrumentos de investigación. Bueno, también lleva unas referencias y unos anexos. De aquí en este proyecto se construye la tesis. ¿Cuáles son sus bases o sus apartados? La portada, dedicatorias, que esas ya se realizan hasta el final, índice, introducción. Y bueno, aquí tenemos una nota muy importante. Las hojas que son específicamente para el título de capítulo no tienen numeración escrita ni en su parte inversa, pero sí se cuentan con el índice. Esto hablamos porque el capítulo 1, esta nota tiene que ver con esto. Capítulo 1, bases fundamentales de la investigación, corresponde a los apartados del proyecto de la investigación, excepto capitulario, proyectiva metodológica, cronograma de actividades y referencias. Lo que les comentaba anteriormente. Esta hoja, donde viene el título del capítulo, se coloca regularmente en medio en Times New Roman 24 y aunque no se enumeran, sí se cuenta en el índice, ¿de acuerdo? Esa es la nota que dijimos aquí. Capítulo 2, marco referencial, capítulo 3, marco teórico. Y bueno, en estos capítulos no necesariamente se pueden llamar así, marco referencial. Yo le puedo poner perspectiva referencial hacia la comprensión de fracciones en la nueva escuela mexicana, por ejemplo, porque ese es el contexto donde yo estoy trabajando. Lo mismo marco teórico, yo le puedo colocar la construcción social de las ecuaciones lineales en experiencias en secundaria, por ejemplo, ¿no? O quitarle experiencias o en primero de secundaria. Se me ocurre, cada quien va a tener ahí que generar creatividad. Marco metodológico, ahí podríamos colocarle experiencias metodológicas hacia la construcción social de ecuaciones lineales. Y ya tendríamos que hablar con el marco metodológico. Pero eso, bueno, se va diseñando conforme vayan comprendiendo el contenido. Por lo pronto, yo sugeriría que así lo hicieran y ya ir construyendo como un título de capítulo atractivo. Aquí vamos a explicar el método, que es investigación-acción, la metodología, que por supuesto es cualitativa, es un enfoque cualitativo. Algunos estudios, algunas investigaciones pueden hablar de una metodología fenomenológica hermenéutica, porque esto también nosotros lo hemos propuesto, no para nosotros, pero sí para algunas otras tesis. Muestra o participantes, que aquí nosotros tendremos que hablar de participantes, que serían los alumnos de
ahí hablar de la cantidad, cuántos alumnos son, de qué grado, términos muy concretos derivado de que ya lo explicamos en el capítulo número 1. Figuras de análisis. Estas figuras van a emerger de la teoría. Esto lo vamos a ir construyendo. No nos los dicen los teóricos. De toda esa gama que tenemos de aportes de alguna teoría, nosotros lo vamos identificando. Eso se los vamos a ir comentando. ¿Por qué? Porque no podemos, por ejemplo, Cantoral habla de bastantes figuras de análisis, no las presenta como tal, repito, pero las plantea. Y no se pueden agotar todas. Yo puedo tomar, de, no sé, de 10 que habla, por ejemplo, o que alcanzo a mirar, solamente 3 de acuerdo a las necesidades de mi investigación. A eso se le llama figuras o categorías de análisis. Técnicas de investigación que, como ya les expliqué anteriormente, pues puede ser observación, puede ser secuencia didáctica, puede ser entrevistas, puede ser videos, videograbación. Y ya el instrumento de investigación es un diseño que hacemos. Regularmente, ¿cuál sería el de nosotros? Pues un diseño de intervención de nuestra secuencia didáctica con base en la teoría de situaciones didácticas y con base en las figuras de análisis. Pero eso ya lo explicaremos en su debido momento, ya en octavo semestre. Descripción de los resultados de la aplicación de los instrumentos. Primero se describen y luego se interpretan. Hay que hacer una confrontación teórico-metodológica para esa interpretación. ¿Quién me va a ayudar? Mi marco teórico con estas figuras de análisis y, por supuesto, mi marco referencial. Ya no lo voy a interpretar a como yo pienso que son, sino me van a ayudar tanto los conceptos de la nueva escuela mexicana, las bases, los artículos, el artículo 3 de la Constitución, las bases legales, los documentos y los conceptos que encontré y, por supuesto, mis figuras de análisis para poder hacer una interpretación y una confrontación de lo que yo estoy encontrando en esa investigación-acción. Generar mis conclusiones, mis referencias y mis anexos. Aquí, bueno, en cuanto a anexos, ya posteriormente les vamos explicando cómo se presenta. Informe de experiencias profesionales es una modalidad de titulación, perdón, incursionado desde el 2011 y toma algunos aspectos del método de investigación-acción, pero no como tal. Y bueno, es un transitar histórico, este método de investigación-acción tiene su base o una tendencia sociológica que ya lo habíamos comentado. Aquí vienen algunos antecedentes como Kurt Lewin, como que fue el que inició de alguna manera sus trabajos dentro de la base sociológica y continuadas por algunos antropólogos como Soltax y a sociólogos como el colombiano Falsborda en los años, digamos, 70, del 58. Y bueno, hay otra vertiente más educativa, por ejemplo, Paulo Freire y Stenhouse. John Eliot, que también hablamos de algunas posturas que tiene, Stenhouse en Inglaterra. Aquí vienen algunos autores que lo han retomado, entonces, como ven ustedes, surge de una postura sociológica antropológica y se va adecuando con algunos puntos a nuestro campo de la educación. Parte pues de diseñar y aplicar con diversas posturas teóricas ciertas actividades. Sin embargo, bueno, en cuanto al informe de prácticas profesionales, nosotros, en este momento hay algunos procesos que hay que generar. El informe de práctica surge del método de investigación-acción, digamos, no surge, sino toma algunos elementos, pero para ello pues hay que hacer el diagnóstico, el que todos estamos haciendo. A partir de este diagnóstico se genera un plan de acción, una intención, una planificación, una acción, observación, evaluación, reflexión y regresamos al plan de acción. Es un trabajo circular, sistemático, donde la base es la reflexión sobre la acción, qué es lo que estamos haciendo. ¿Cómo se conforma? Pues una portada definida por la institución, el índice, y una introducción que va hasta el final de tu trabajo de informe para explicar todo lo que haces. Y bueno, poco a poco iremos explicando en qué consiste el plan de acción. Inicia desde el quinto semestre para que hagas reflexiones
durante tu práctica, que puedas incluir evidencias fotográficas, partes de la guía de observación o de tu diario, entrevistas, diario de campo, cuaderno de apuntes, entre otros, y hacer una reflexión, pero sobre bases teóricas. No solo es como que escribir eso, sino desde dónde estoy haciendo mi reflexión de mi práctica docente. Aquí, bueno, si estamos hablando del quinto semestre, pues sí iniciaron ya con la nueva escuela mexicana. Sugiero que en un inicio hablen de cómo han sido su experiencia desde la NEM con el programa analítico, programa sintético de matemáticas, cómo les ha ido, y hacer como ese proceso vivencial. Y ese sería la NEP como una referencia normativa. Y la base teórica, yo sugeriría iniciar o retomar a Brousseau como una parte muy importante en su teoría de situaciones didácticas, a la transposición didáctica de Chevalier. Serían como dos puntos súper importantes porque además la NEM se basa en ellos dos. Entonces sería interesante que ustedes ya empezaran a leer esas dos. De hecho, todos los que van a realizar tesis, sería muy importante que lo revisaran porque la investigación-acción y genera un diseño de una secuencia didáctica que se basa en Brousseau y en Chevalier, pero sí habría que empezar a leerlo. El diagnóstico, lo vamos a elaborar desde ahorita, que es lo que estamos haciendo, y hay que hacer esa contextualización de la cual ya hablamos en las sesiones y que es igual que en tesis para generar el planteamiento del problema. Y bueno, aquí se hace una reflexión hacia la mejora de la práctica docente. En este desarrollo de la enseñanza y aprendizaje, tomar la asignatura, la disciplina, el campo formativo, entre otros, que permita el diseño y aplicación de una serie de actividades que atienda una dificultad detectada. También, de igual forma, yo les sugeriría que atiendan la problemática con el contenido matemático, el PDA, el grupo, porque si no su reflexión pues sería muy macro. Puede ser un grado, un grupo, ciertos estudiantes para la mejora profesional. Aquí hacemos la reflexión. Es lo mismo la mejora profesional en un contenido geométrico que en un contenido algebraico. ¿En qué se determina? Si lo hacemos tan abierto, pues quizás si no podamos finalizar. Y bueno, ya viene esta delimitación del programa del que ya hablábamos en la tesis, que nos permita disminuir, abatir, reflexionar o argumentar esa problemática de enseñanza y aprendizaje que detectamos y de cuál vamos a dar el informe de la práctica. El desarrollo, bueno, hay que tener la claridad de la base teórica que guíe nuestras reflexiones, que ya les compartí dos, que sería Chevalier, que sería Brousseau. Y pues a partir de ello hacer el diseño de un plan que parte ya de mi método de investigación-acción, una secuencia didáctica, las metodologías con base en proyectos comunitarios, aprendizaje basado en indagación, bueno, los que ustedes tomen, el proyecto STEAM puede ser, o lo podemos abandonar como ustedes lo determinen. Y las bases teóricas, como estas, la que ya mencioné, pedagogía crítica, interaccionismo simbólico, transposición didáctica, mi sugerencia. Tomen estas dos, situaciones didácticas y transposición didáctica. Estas dos teorías emergieron en Francia desde los 70 a través de un estudio que hicieron desde el constructivismo y está más enfocado a nuestra disciplina. Y bueno, determinar figuras de análisis para poder hacer nuestras reflexiones. Hay otra teoría muy interesante que es la teoría socioepistemológica de la matemática educativa de Cantoral. Y bueno, hace rato hablábamos de eso y aquí pongo dos ejemplos. Práctica social y razón contextualizada, que les podría ayudar también a, si quieren no hablar de Brousseau, retomar a Cantoral para diseñar su intervención educativa desde figuras de análisis. Aquí hay dos ejemplos, práctica social y razón contextualizada, que permitan pues esa reflexión teórica práctica. Ya va el diseño de su propuesta, que finalmente es su secuencia, con las figuras o categorías de análisis. Y pues aquí nos vamos a apoyar del diseño curricular, del plan y programa de estudios, de la creatividad, el dominio didáctico que tengan ustedes, que se pretende mejorar, cuál es la pertinencia, las dificultades,
los objetivos que pretenden y pues la técnica de la observación va a ser prioritaria para dar seguimiento a esa implementación de la propuesta de acción. Aquí para todos, ya sea tesis o informe. Hay que realizar grabaciones de cómo se va desarrollando, tomar fotografías y en ambos casos no tomar la cara de los jóvenes, de nuestros alumnos de secundaria, puesto que son menores de edad, pero obviamente sí su trabajo en equipo, sus actividades, ejercicios en el pizarrón, en fin, todo lo que emane de su propuesta de acción. En el caso de informe y en el caso de tesis, pues de su implementación de su metodología. Y pues es importante que recuperan esas evidencias, aquí ya comenté esa parte, y pues todo ello en el desarrollo de ese informe irán confrontándole con las posturas teóricas que yo ya sugerí. Conclusiones emanan de todo lo que sucedió en ese trabajo y dar respuesta al objetivo planteado y a la reflexión de su práctica docente. ¿Qué dificultades encontraron? ¿Qué actividades tuvieron éxito? ¿Cómo realizaron esas adecuaciones? Una parte fundamental de la investigación-acción es encontrar qué errores tuve y cómo lo encuentro a través de una evaluación formativa, que sería como un punto nodal de reflexionar tanto en informe de prácticas como en la tesis. Sería como un parte en la tesis, parte fundamental de sus conceptos referenciales, que es la evaluación formativa, qué instrumentos tiene, por ejemplo, lista de cotejo, instrumento de diagnóstico, batería pedagógica, cuaderno, entre algunos otros que ustedes pueden encontrar. Yo les sugeriría que no hagan tantos, si hacen una rúbrica que sea muy concreta, que no les cause crisis, sino que les permita revisar bien los alcances de los niños, encontrar algunas dificultades y poderles ayudar para que en ese camino puedan ellos lograr el aprendizaje. Referencias, bueno, ahí está, anexos. Portafolio de evidencias no los explico en este momento porque, bueno, ya viendo sus decisión de modalidad, me parece que son esas dos. Pues muchas gracias. Esto es importante que lo vayan pensando, cómo lo van a organizar. Y sí me gustaría que a partir de esto, cuando tengamos clase presencial, pues lo platiquemos. Dudas. Yo les sugeriría que en este momento, con respecto a este video, escriban dudas, comentarios, sugerencias y que lo planteemos en plenaria en nuestra sesión presencial. Muchas gracias y que tengan muy bonita semana. Hasta luego a todos.